vamos a comenzar esta historia hablando del abuelo de nuestro protagonista. El abuelo de nuestro amigo de hoy había sido explorador y oficial naval inglés, y hacía unos entreveros tales que le llamaban Jack Tempestades. Sin embargo, el hijo de Jack Tempestades, o sea, el padre de nuestro héroe, era todavía peor, de modo tal que escandalizó a Jack Tempestades con sus vicios, a punto tal que Jack Tempestades tuvo que desheredar a su hijo, que era Jack el Loco. Y Jack el Loco, por ejemplo, se fugó con una mujer adinerada a Francia. Allí tuvo 2 hijos. Después murió su mujer, murieron 2 de los hijos. Y Jack volvió con un hijo, no mejor dicho, con una hija llamada Augusta. En Inglaterra el Loco se entreveró con otra mina, Catherine Gordon, que era una mina escocesa, muy rica, pero también muy fulera, notablemente fulera. Pero muy fulera, a ver si me entiende usted lo que le quiero significar. ¿Cuánto dinero tenía? Tenía mucha guita, pero era tan fea que el tipo al final la largó. De ese matrimonio nació nuestro héroe, que no es otro que George Gordon, nacido en 1788. Y ustedes dirán, ¿pero quién demonios es George Gordon? Bueno, es Lord Byron. Es Lord Byron. Poeta y amigo de este programa. Tuvo un problemita este chico cuando nació encerrado en el amnios, en el saco ese que traen los chicos, y pues tuvo un problema en un músculo que le quedó seco, de modo tal que, pues, si bien se salvó del tema del líquido amniótico, pues quedó con un pie torcido para siempre. Y siendo como fue un hombre tan hermoso, era un hombre de una gran apostura, ese defecto obró siempre como una verdadera tortura, a punto tal que en algún momento pensó en cortarse el pie. Bien, pero ya hablaremos de este pie. Digamos que, hablemos ahora, sufrió dolorosamente su niñez porque la madre, la fea, ¿no? Catherine Gordon, era una mujer muy crédula, entonces pagaba curanderos y charlatanes y qué sé yo, para ver si le curaban el pie al chico. El chico no le curaban nunca el pie porque era incurable. El caso es que para compensar ese defecto, George Gordon aprendió boxeo, aprendió natación, aprendió a cazar, se hizo buen jinete, y aparte inventó en la vida cotidiana una manera de caminar un poco deslizante para disimular ese defecto. Dicen algunos que esa manera de caminar, que también incluye un cierto balanceo a los costados, a cada uno de los costados, producía el mismo efecto que en los barcos, y por eso decían que de un lado se decía dan, del otro di, y que con el dandy se generó una palabra que después hizo escuela como moda. Dandy, es verdad. Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrano. El padre, el loco Jack, lo abandonó a los 2 años. Y era todo un campeón, el viejo, ¿no? Pero resulta que tenía un tío abuelo que había heredado una propiedad bastante considerable, Newstead Abbey se llamaba la propiedad, y un título de nobleza. Y pues a este tío abuelo la mujer lo abandonó, y entonces el hijo que tenía de él era un atorrante, y al final le legó la propiedad y el título a este sobrino nieto, a George Gordon, y entonces al morir ese tío abuelo se convirtió en Lord Byron, y tuvo una propiedad un poco cochambrosa, pero propiedad al fin. Bueno, desde chico, ya en los colegios parece que era una desgracia el punto, ¿no? Primeramente estudió en Harrow y fue un mal alumno, mejor dicho, un arrogante alumno. Y después fue a Cambridge y ahí no había forma de sacárselo de encima, ya vos, ¿no? Entró al Trinity College, que es uno de los lugares clave. Y no dejaba una por hacer. Por ejemplo, un día le prohibieron tener un perro y agarró y se trajo un oso. Y andaban todos aterrorizados, rajando. Imagínense, un oso es un animal de cierta peligrosidad. Ya empezó a publicar, a escribir, a hacer conocer sus obras. Primeros poemas, Horas de Ocio, son de aquella época. Tenía una gran capacidad para atraer fieles amigos y también amantes. Le gustaba tener muchas amistades y también muchas amantes. Cabalgaba, hacía esgrima, remaba, cazaba y a la noche salía de juerga.
todas las noches, ¿eh? Y después de la cena, junto con algunos muchachos y muchachas amigas, solían beber vino en un simpático cráneo humano que tenían ahí, y ahí se servían un poco de tetrabric, y se surtían para posar de macabros y de románticos, que es lo que se llevaba entonces. Y después todos caían redondo en las juergas, caían todos dormidos y cansados, y él escribía, con todos los tipos tirados por el suelo, y él escribía hasta la madrugada. Ese era Lord Byron. A los 21 años ingresa en la Cámara de los Lores, pero se aburrió. Dice, ¿qué me vienen aquí con Cámara de los Lores? Dice, yo voy a viajar. Y se fue a Portugal, y se fue a España, y se fue a Malta, a Albania, a Grecia. Y allí en Grecia se sintió verdaderamente a sus anchas, le gustó todo aquello. Empezó a escribir la que yo creo que debe ser la más importante de sus obras, La peregrinación de Harold Child, de Chai. Y en aquel entonces, aquella región Grecia no era independiente, los griegos estaban en manos de los turcos, y gobernaba un tipo llamado Ali Pasha. Sí, Pasha nomás. Ali. Ali Pasha, que tuvo noticias de lo apuesto que era Lord Byron, ¿no es cierto? Entonces, atraído por esta postura, le envió regalos, buscando un encuentro amoroso con Lord Byron, Ali Pasha. Mira vos. Sí, qué tul. Mira vos, ¿qué tal? Mira el turco. Y Lord Byron lo rechazó. No porque rechazara de plano estas situaciones, en realidad no era así, pero no le gustaba Ali Pasha. Dice, a mí si me gusta, sí. Si me gusta, para allá, pero... Si no, para acá. Si no me gusta. Porque Ali Pasha también sabía que Byron tanto iba para aquí como para allá. Bien. Un día estaba navegando frente a las costas de Albania y naufragó. Lo rescatan unos bandidos, que lo llevan hasta Missolonghi. Allí se hace adepto al filohelenismo, que es una especie de partido político que pedía la independencia griega de los turcos. Hay que decir que los griegos nativos sufrían mucha miseria y opresión. El propio Byron vio colgado de un árbol un pedazo de brazo perteneciente a un griego al que habían estado torturando durante 3 meses, y después, ya cansado de torturarlo, pues lo cortaron en pedacitos y lo colgaron de distintos árboles, lo cual es una verdadera crueldad, si me permiten ustedes. Y en un día memorable se encontró el tipo con un grupo de turcos que llevaba una bolsa al mar, y la bolsa se movía. Y Byron le dijo, ¿qué es esta bolsa que se mueve? Bueno, dice, mira, es una mina que ha cometido adulterio con un cristiano, y pues el gobernador acá de Atenas ha resuelto que, siguiendo la antigua costumbre turca, la metiéramos en una bolsa y la tiráramos al mar. Pero qué barbaridad, dice Byron. Y procede a sobornar a este grupo. Entonces libera a la joven. La leyenda dice que la joven que había dentro de la bolsa era una mina que había estado con él la noche anterior. Pero no sé si será cierto. Como que no está mal, que es cierto. Por ahí regresa a Inglaterra. Bueno, desde luego en Atenas tuvo numerosísimas aventuras con numerosísimas mujeres y con algunos hombres. Esto hay que decirlo. Un poquito cansado llega en 1812 a Inglaterra, vuelve, pronuncia su primer discurso en la Cámara de los Lores, donde nunca había hablado antes, en defensa de las tejedoras de Nottingham, que no sé qué demonios querían, pero él estaba a favor. Publica la primera edición de La peregrinación de Harold Child. Estamos viviendo los coletazos de la revolución industrial en Inglaterra, y la conversión de toda la industria textil inglesa, ¿no? Se agota en 3 días este libro. Y no eran de todos modos grandes ediciones, eran más o menos como las ediciones de ahora en la Argentina, digamos. Una edición de un libro ahora en la Argentina serán 12, 13.000 ejemplares. En los mejores casos, sí. Bueno, en aquel momento más o menos fueron esos los ejemplares que vendió este muchacho. Pero bueno, el caso es que los que lo compraban eran siempre pertenecientes a una clase que era la que manejaba, digamos, las costumbres en Londres. El caso es que de la noche a la mañana Lord Byron se hace popular, lo empiezan a invitar a todas las reuniones, qué sé yo, lo invitan a todas partes, todas las minas atrás del ñato, ay, dice, qué sé yo, y él empieza a contribuir a una leyenda personal. Se viste siempre de negro, y
Mire qué locuras que hacía. Por ejemplo, fingía, engrupía a la gente de que él únicamente morfaba agua mineral y galletita. Y decía, no, dice, y no comía. Lo invitaban a una cena y el tipo tomaba agua mineral y se comía una galletita, nada más. No, dice, yo no morfo, vivo aparte, solamente con esto. Y después cuando nadie lo veía se metía en unos bodegones. Se morfaba todo. Una albóndiga con papa, pero de 14 kilos. Y se tomaba todo. Sí, pero bueno, a él le gustaba eso. Comete algunos adulterios, pero nadie le hace mucho caso porque eso estaba de moda en aquel tiempo. Pero él va más lejos. Recuerdan que habíamos dicho que Jack el Loco, su papá, tenía una hija, que en realidad era hermanastra de George Gordon, de Byron, se llamaba Augusta. Augusta se le parecía en aspecto y en carácter, y bueno, inquieta por un matrimonio infeliz, inicia una relación con Byron, se hacen amantes. Y Augusta incluso dio a luz una niña que pudo ser hija de Byron. Y sobrina. Sí. Esto mucho no se lo perdonó, desde luego, la sociedad de aquel tiempo, era demasiado. Después él se casa con Anabela, otra chica, tuvo otra hija. Esta mujer lo deja asqueada por su comportamiento. Y empieza a apagarse un poco la estrella de él. La gente lo empieza a mirar mal en Londres. Un día asiste con su hermanastra a una recepción. Todas las damas que había se fueron, se las tomaron. En fin, sobreviene el desprestigio social. Entonces agarra y se vuelve al extranjero. Y dice, ¿qué me vienen acá con Londres, con qué sé yo, qué me voy al extranjero? Ahí está primero en Venecia, donde vive también un montón de locuras, de aventuras de toda clase. Ya empieza a preocuparse porque está engordando y está quedándose pelado. Entonces compra lociones para el pelo y hace gimnasia para bajar la panza y cosas así. Se enamora de Teresa Guiceroli, que es una... Teresita. Sí, Teresita, casada también, una italiana. Y escribe el inicio del Don Juan. Se muere su amigo Shelley, le pasan algunas cosas, pero bueno, ahí es cuando empieza el tore, porque viene un comité griego un día y le dice, jefe, usted ha hecho mucho por nuestra causa. Los tipos que querían la independencia, ¿no? Ahí en Inglaterra la opinión pública está a favor nuestro, pero gracias a usted. Y le dice, deberíamos pedirle una cosa. Ya está, dice Byron, ¿quiere que vaya a dar una charla? No, dice, ¿por qué no viene a luchar con nosotros? Total, ¿a usted qué le cuesta? Dice, ¿cómo luchar? Sí, viene, dice, agarra un revólver y mata turcos. Y sí, a matar turcos, a matarnos ahí, a matar o morir. Total, dice, usted tiene tiempo. Y el otro que no podía decir que no, dice, más sí, yo creo que fue un error gigantesco. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Le parece? Sí, yo creo que sí. Únicamente le sirvió para morir con dignidad. Bueno, es poco. Pero, desde cierto punto de vista, la causa no merecía la pena. No, la causa no. La causa no merecía la pena porque el tipo efectivamente va a Missolonghi, donde ella había estado, ¿se acuerda? Con aquellos bandidos que lo habían rescatado del naufragio, se llamaban los uliotas. Discúlpeme, señora. Sí. Contrata a 600 uliotas y los uliotas le fingen adhesión, pero después le afanan el barco que el tipo había contratado, lo chorean a él. En fin, uliotas, sí, etcétera. En fin, etcétera. Así cantaban los griegos. Lo traicionan. Y un día pega una cabalgata bajo una lluvia helada y se agarra una fiebre. Siempre dicen los biógrafos de Byron unas calenturas. No sé por qué, el primero debe haber dicho calenturas. Y cada vez que yo leo esta historia, dicen no que se agarró una fiebre, sino que se agarró unas calenturas, lo cual me hace dudar acerca de lo que se agarró realmente. Tratándose de un hombre como él, no sería extraño que se hubiera agarrado vaya a saber qué. Aunque les aseguro a ustedes que cabalgar bajo una lluvia helada no es muy estimulante que digamos desde cierto punto de vista. Depende de la cabalgadura. O a lo mejor en realidad se agarró unos enojos. Claro. Por culpa de los uliotas. Le afanaron el barco, lo afanaron a él y encima lo agarró la lluvia. Sí. La calentura que no tendría el tipo. Una calentura como para morirse. Claro. Y efectivamente eso hizo. Fue tan grande la calentura que se murió en 1824, el 19 de abril. Y en julio de ese mismo año lo entierran en Inglaterra.
donde nunca, por cierto, había tenido la fama que él tuvo en Grecia, donde aún hoy es héroe nacional. Héroe nacional de Grecia, Lord Byron. Tipo General San Martín. Sí, un padre de la patria. Sí, un padre de la patria. Llega el cortejo a Inglaterra, ofrecen, lo voy a contar mal, pero queda mejor así. Digamos, le ofrecen enterrarlo ahí en Westminster, sí, y él lo rechaza. Bajo protección. Y a Nottingham van, que es por el norte, y todas las carrozas del cortejo están vacías porque la aristocracia no se atreve. Las mujeres honestas miran detrás de la ventana, pero no se atreven a ir, porque todavía queda la fama de los escándalos de Byron. Esos son los pagos de otro muchacho maltratado por la sociedad inglesa, que no es otro que Robin de los Bosques. Claro, de Robin Hood. Ahí era en el bosque. Bien, finalmente lo entierran en la cripta familiar, de ahí donde vivía él. Tenía 36 años, pobre muchacho. Y queda así su leyenda y su obra, que es como el símbolo de una época. La importancia que tuvo Byron en esa época nosotros no la podemos imaginar. La gente se acordaba, digo, esto es una buena medida, se acordaba dónde estaba cuando recibió la noticia. La gente que hoy es grande, ya no queda tanta de esa, pero pónganle en mi familia, mi abuelo, se acordaba dónde estaba él cuando le dieron la noticia que se había muerto Gardel. Otras generaciones se acuerdan, yo que era un chiquito me acuerdo, dónde estaban cuando supieron que se había muerto Eva Perón. Las gentes de aquella época recordaban dónde estaban cuando recibieron la noticia de la muerte de Byron. Así que fíjese qué personaje tan importante fue. Pero además señaló a toda una juventud romántica y rebelde, que no vamos ahora a empezar con lo que es el romanticismo. El romanticismo es esto. Nosotros somos, después de todo, una consecuencia desgraciada del romanticismo. Pero aquel romanticismo que se oponía y se sigue oponiendo, vamos, a lo que domina el mundo, que es la fuerza del dinero, la fuerza de la razón. Y aquel romanticismo que en términos políticos no funda otra cosa que la defensa de los estados nacionales, entre ellos las colonias americanas de España, por ejemplo. Así es. A pesar de que nuestros románticos, como siempre, equivocando la cosa, algún día hablaremos de esta paradoja increíble del romanticismo criollo, que sirvió a otros intereses que no eran nacionales, solamente porque le gustaban los escritores de aquellas naciones que casualmente eran enemigas de la nuestra. Pero señaló a la juventud aparte con una especie de diabólica pasión por el júbilo, por la risa, vamos, por el vino, por las mujeres, por la fiesta. Por la belleza en general, por otra parte, ¿no? Y creó, ojo, no era un desenfreno gratuito, porque había una estética de ese goce y de ese placer. Había una iblis, dirían los griegos. Deberíamos decir también que, entre otras pequeñas hazañas, fue padrino, junto con su amigo Percy Shelley, de uno de los monstruos más famosos hasta el día de hoy, que no es otro que Frankenstein. Frankenstein, que fue creado por una apuesta, por una mujer en un lago suizo. Shelley. Que quiso tanto a su perro que lo enterró con honores en su propiedad, es decir, cometió muchísimas locuras, pero en esta lucha individual a favor del júbilo, del amor y de la risa, pero con una ética, creo que se convierte Byron en uno de nuestros grandes amigos. Y hoy le vamos a dedicar esta charlita a él y a todos aquellos que aunque por afuera parecían buscar el placer, lo hacían de un modo noble, es decir, poniendo el objeto de su preocupación en un lugar alto y difícil de lograr. Quiero detenerme un segundo, si ustedes me permiten, en este programa humorístico. Ortega hablaba de la nobleza y decía, de un modo más complicado, voy a simplificar un poco esto, decía que la criatura noble era la que hacía consistir su vida en la búsqueda de algo difícil de conseguir, de un objetivo noble y además
difícil de conseguir, y que no le encontraba sabor a la vida si no la hacía consistir en eso. Mientras que por el contrario la criatura vulgar es aquella que únicamente busca su satisfacción del modo más inmediato y fácil. Esta es la gran diferencia. Esta es la que hace la diferencia. Quiero ahora, casi apartándome del tema, dedicar esta recordación de Byron a aquellos que hacen consistir su vida en eso, en la búsqueda de algo muy difícil de conseguir, y especialmente a aquellos que en los medios de comunicación hacen eso, siendo que todos prefieren elegir la rápida satisfacción propia y la rapidísima satisfacción del público. Para Byron, que no buscó eso, sino vivir dificultosamente, esta canción que nada tiene que ver con él, pero que nos gusta simplemente, y nos gusta dedicárselas a él y a ustedes. La habían pagado, Miguel.